Muchos de los videos que he visto sobre la Yona Ra o las malas lenguas generan la Yona Ra porque hablan mucho pero no dicen nada. Por eso a lo largo de este video vas a encontrar, además de las fuentes hebreas y la teoría, la parte práctica y terapéutica para evitar cometer el terrible error de las malas lenguas o la Yona Ra. La Yona Ra, las malas palabras, insultos, rumores y expresiones negativas tienen raíz en los deseos reprimidos y en la pulsión de vida y muerte. En términos del árbol de la vida, el la Yona Ra está relacionado con Yesod. La Sefirá Yesod o fundamento es en el árbol de la vida el asiento del ego, que es parte constitutiva del ser, y como tal, no la anulamos, ni la reprimimos, ni la odiamos, ni la pisoteamos, sino que en todo caso la controlamos, que no es lo mismo. Es una parte nuestra y al igual que todas las demás, integramos en nuestra propia unidad. Desde un punto de vista psicológico, los insultos, por ejemplo, pueden ser una descarga o un desplazamiento, como que le sumas a otro tu propia angustia interna, que en algunos casos es preferible a enfermarse gravemente por reprimirla. Los chismes y rumores para la Kabbalah y para Freud están relacionados con la curiosidad sexual, y este es un tema que también está vinculado a Yesod y al ego. Lo que sucede es que proyectamos nuestra sombra y se produce como una desconexión del yo consciente o del yo superior, que es Tiferet. Los insultos surgen como un acto automático cuando Tiferet o tú mismo no reconoces tu propio lado oscuro. Calumniar es una forma de evitar, de confrontar partes internas nuestras que nos generan incomodidad. Demostramos además nuestra limitada inteligencia emocional cada vez que hablamos mal o decimos trivialidades. Por eso la Yona Ra está relacionada con la evasión, porque entonces no asumimos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el conflicto que generó esa mala expresión. Está relacionada con la educación y el simbolismo del lenguaje. La Yona Ra y las expresiones negativas también muestran tabúes culturales. Los más importantes son el sexo, las excreciones y la violencia, y se conectan con arquetipos profundos como el caos, el instinto y la transgresión. Hablar mucho sin decir nada también se considera la Yona Ra. Por eso los sabios o las personas conscientes se mantienen más bien en silencio, aún en reuniones sociales cuando no hay nada elevado para decir o que promueva la elevación. Tenemos en el Talmud la famosa sentencia: quien habla la Yona Ra mata a 3 personas, a la persona de la que se habla, al que habla y al que escucha. Allí mismo se afirma que la Yona Ra equivale a los 3 pecados capitales: asesinato, idolatría y adulterio. Otras opiniones, todas respaldadas por versículos bíblicos, sostienen que quien habla la Yona Ra es considerado un hereje, merece la muerte por lapidación, y que Dios declara personalmente que quien habla la Yona Ra no puede habitar con él en el mismo espacio. Dicho esto, la definición de la Yona Ra en el Talmud es bastante específica. No incluye el simple hecho de contar historias e historietas, sino que se refiere específicamente a difamar a otra persona. Pero cuidado, también establece que la Yona Ra solo se aplica cuando 2 personas hablan en privado, en secreto. Si alguien difama frente a 3 o más personas, queda claro que no le importa que la persona se entere de lo que dijo. Esto equivale a decirlo públicamente, pero entonces, alágicamente, es decir, según las reglas rabínicas, no constituye la Yona Ra, aunque sigue siendo algo horrible de hacer, por supuesto. Por eso, Salmo 101.5 refiere: al que difama a su prójimo en secreto, lo destruiré. Es específicamente cuando la Yona Ra se hace en secreto que constituye un pecado tan terrible y cobarde. Desde los tiempos talmúdicos, la definición de la Yona Ra se ha ampliado considerablemente. Ahora incluye regilut, que son los chismes, o sea, decir cosas negativas sobre otra persona que son ciertas, decirlas en público e incluso insinuar algo desfavorable sin mencionar específicamente su nombre. Y esto aparece en la Torá misma.
No andarás como calumniador entre tu pueblo, ni te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Lo ordeno yo, el Eterno. Observemos cómo, en un solo versículo, la Torá pone a un mismo nivel los rumores con la pasividad para prevenir un derramamiento de sangre. De esto se aprende que quien escucha chismes, específicamente cuando se habla desfavorablemente de otra persona, sin tratar de detenerlo, es como alguien que permanece callado e inactivo mientras se derrama la sangre de otro. Hemos visto que el Talmud afirma que la Lashon Hará es específicamente horrible cuando se habla en secreto entre dos personas. ¿Incluye esto a una pareja casada entre marido y mujer? Porque precisamente esto sucede específicamente en privado. Y porque por un lado queremos alejarnos del discurso negativo, tanto como sea posible, y en todo momento. Pero por otro lado, esperamos que una pareja casada pueda expresarse con total libertad. Al fin y al cabo son dos mitades de una misma alma y se consideran una unidad. Entonces, el Hafetz Haim del siglo XIX-XX prohíbe expresamente el Lashon Hará entre marido y mujer. Solo cuando las palabras negativas tienen un propósito constructivo no se consideran Lashon Hará en absoluto, ya sea entre cónyuges o compañeros. Aprender de estos temas y además tener puntos de vista diferentes para que tú puedas discernir y hablar con criterio es esencial. Ayúdame a llegar a todo el mundo dejándome tu like, que es súper importante, suscríbete y dale un toque a la campanita para que mis videos aparezcan entre tus favoritos. Tú mismo puedes hacer este ejercicio antes de hablar para evitar la Lashon Hará en cualquier circunstancia. Pregúntate, ¿lo que voy a decir es verdad? Asegúrate de ser honesto y basarte en la verdad de tus sentimientos. ¿Es necesario? Pregúntate si lo que vas a decir es realmente necesario o si solo sirve para llenar el silencio o alimentar el ego. ¿Es amable? Piensa si tus palabras reflejan compasión y bondad en lugar de causar daño o sufrimiento. ¿Es útil? ¿Lo que vas a decir va a beneficiar a otra persona o a la situación en general? ¿Es el momento adecuado? Incluso si algo es verdadero y útil, es importante evaluar si el momento y el contexto son propicios para decirlo. Con estas 5 preguntas te aseguro que podrás controlar tu ego, evitar el Lashon Hará y darte cuenta de todo lo que hablas de más. Pero, ¿qué pasa cuando eres tú quien recibe la calumnia? Cuando tú eres depositario de la angustia del otro o recibes expresiones negativas o insultos injustos relacionados con la ignorancia tanto de manera individual como colectiva. De hecho, tu cuerpo y tu mente tienen reacciones complejas ante la calumnia y el insulto, afectando tu sistema nervioso, obviamente. Cuando tu mente percibe una amenaza a través de la palabra, el cerebro activa la amígdala, que es una región clave en la respuesta al estrés. Esto aumenta el cortisol y la adrenalina, que prepara al cuerpo para luchar o huir. Esta es la clásica respuesta que se adapta a situaciones físicas de peligro, pero la exposición repetida a insultos o expresiones negativas puede causar un daño emocional persistente, irreversible y problemas muy serios de salud. Si estás en lugares en donde prevalecen los rumores, las críticas y los prejuicios, como por ejemplo en muchos grupos de WhatsApp, es probable que estés recibiendo e incorporando toda la energía negativa, desarrollando emociones bajas y hasta complejos. Cuando es así, además de salir de los grupos de calumniadores, permitime sugerirte, y esto fuera de toda regla moderna psicológica o antigua religiosa, contesta y deféndete. En los días del templo, los sacerdotes llevaban expiación para los judíos a través de sacrificios, ofrendas y rituales. Para la expiación de Yom Kippur, el Día del Perdón, el ritual más importante era cuando el sumo sacerdote entraba al Kodesh HaKodashim o el Sancta Sanctorum y lo llenaba con humo de incienso. Y en ese momento sucedía la expiación por el Lashon Hará colectivo. Pero, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo podemos reparar este pecado, especialmente cuando hoy no hay más templo y estos rituales no tienen validez? Los sabios dicen que si alguien estudia Torá en cualquiera de sus niveles, debe estudiar más Torá
y si no lo hace, tiene la obligación de refinar sus cualidades personales. Por eso las preguntas que vimos antes, que debes hacerte antes de hablar. El rey Salomón dijo: la lengua sanadora es un árbol de la vida. Los sabios utilizan la palabra lengua, lashon, como una alusión al lashon hará, y por lo tanto, si alguien quiere sanar su lashon hará, debe aferrarse al árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El propio rey Salomón dijo también en Proverbios que la Torá es un árbol de la vida. Por lo tanto, para rectificar el pecado de lashon hará, uno debe estudiar Torá, estudiarla en cualquiera de sus formas, lo que incluye la Kabbalah, uno de cuyos temas es el árbol de la vida. Si deseas acercarte a este sistema, visita mi página web rutperkovics.com. Puedes hacerlo estudiando a través de mis cursos o manteniendo sesiones de coaching personalizado. Tú eliges cómo quieres hacerlo, tú eliges tu propio sendero. Esta rectificación, este tikkun, es esencial. En textos cabalísticos se enseña que la generación previa a la era mesiánica corresponde a Yesod y es allí en donde estamos. Pero el tiempo posterior a ese momento corresponde a Malhut, simbolizado por la boca y relacionada con el habla rectificada. Por eso dicen los sabios que rectificar el habla es el fundamento de la redención final. Nos vemos en el camino. Y aquí te dejo otros 2 videos para que sigas en el sendero correcto.